El reloj marca las 9 en punto de la noche y nosotros abrimos la tertulia, buscamos el debate, el análisis a la actualidad económica. Saludo a los tres expertos que me acompañan esta noche. Hermenegildo Altozano, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. ¿Qué tal todo? Bien. Bien. Hombre, es que ya hemos entrado en una dinámica donde no vamos a estar lamentándonos todo el día y tampoco vamos a estar dando saltos de alegría, pero decir, bueno, oye, pues lo que dijimos una vez, ¿no? Que, oye, cada día, un día más con vida, pues es una alegría, ¿no? Es que hasta que no escuchara esa frase no... Era la frase que estaba buscando. Pablo Gaya, muy buenas noches. Hola, ¿Todo bien? Hola. Bien, todo bien. Enrique Linde, muy buenas noches. ¿Cómo está? Todo está bastante mal, la verdad es esa, ¿no? Pero sonreír. Por mucho que queramos, tenemos que sonreír ante los acontecimientos y ser optimistas, pero la realidad es bastante cruda. Vamos con el tigre celta, vamos a hablar de Irlanda. Hoy ha recibido ese nuevo rescate por parte, ese último tramo del rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, y ha anunciado también un referéndum en el que va a someter a voto entre sus ciudadanos ese nuevo pacto presupuestario de la Unión Europea. ¿Es un nuevo farol a la griega? Yo creo que Irlanda ha aprendido una cosa, que es que cuando se tienen que emprender reformas profundas, y hace falta que Irlanda emprenda reformas profundas como el resto de los países de la Unión Europea, es mucho mejor hacerlo desde la tranquilidad de una sólida mayoría parlamentaria y desde la tranquilidad del respaldo del pueblo o de la población en un referéndum, que hacerlo pues como si fuera un tecnócrata caído en paracaídas. Es decir, tú tienes mucha más justificación y la gente traga más una reforma cuando ha tenido la ocasión de manifestarse a favor o en contra de ella, que cuando las cosas no se le consultan. Entonces, la mejor manera de salir adelante de una crisis es haciendo partícipes a todos los implicados o haciéndoles corresponsables de esa salida. Pues quien trabaja trabajando, quien está en el paro pues tratando de encontrar empleo, quien tiene que emprender o estimulando pues que haya más empresarios, que son los que generan empleo, conteniendo el gasto público, conteniendo el déficit público, haciendo que sean más eficientes los servicios, suprimiendo servicios, haciendo pedagogía, enseñándole a la gente pues, que ni la sanidad ni la educación pueden ser permanentemente gratuitas, porque además lo primero que hay que enseñar es que no existe nada gratis. Y entonces es un largo etcétera, y empezar con un referéndum pues no está mal. Pablo. Es una buena forma de quitarse el muerto de encima, porque al final, aquí yo creo que el gobierno irlandés tendría que mirar los dos lados, es decir, qué gano por un lado y qué gano por otro, o cómo gestiono los dos lados, porque al final el pueblo es soberano, pero quizá no sea el más recomendable a la hora de tomar determinadas decisiones. Es una forma de justificarse políticamente y de evitar no tener que dar cuentas si el pueblo lo decide, pero ¿qué sucede si dice que no y que no quiere austeridad? O que dice sí, quiero austeridad. Ahí lo que decía Hermenegildo es importante, la pedagogía y cómo gestionar ese referéndum es lo que va a hacer que el gobierno le interese llevarle el asco a su sardina, ¿no? Porque si al final se deciden políticas porque el pueblo lo decide, más, digamos, contraproducentes económicamente hablando, ¿cómo se gestiona esto? ¿Como un órdago mayor a la Unión o cómo? ¿O como una justificación política? Entonces, al final lo que tienes que hacer es pedagógicamente decirle al pueblo lo que tú crees que le interesa al pueblo y que el pueblo al final no decida. Pues digamos, ahí está el quid de la cuestión, porque si de pronto dicen no, yo no quiero austeridad, quiero más gasto y quiero vivir mejor y quiero no pagar por mi sanidad, ¿cómo se plantea esto? Entonces ahí tiene un reto bastante serio el gobierno irlandés. Pues yo creo que el referéndum o los referéndums los carga el diablo. Peligrosísimo. En Irlanda no olvidemos que llevan ya 2 referéndums que supusieron atrasos muy importantes en el proceso de construcción europea. Y además este referéndum tiene un problema muy grave, a mi juicio. Este referéndum, si se realiza, y en general lo que está pasando en Europa, y es que cada vez se ve con más claridad que aquí se puede optar por 2 hipótesis totalmente distintas de trabajo. Una, la actual, que parece bastante fracasada, la de más austeridad y más austeridad. Todos nos apretamos el cinturón y al final todos acabamos exhaustos, muertos de asfixia por el apretón del cinturón. O una política de estímulos, pero que había que ver qué tipo de estímulos. Porque a mí tampoco me acaba de convencer los que dicen en Europa y en España que hay que llevar a cabo una política de estímulos sin decir de qué estímulos se trata. Porque estamos de acuerdo hace ya mucho tiempo, al menos en esta tertulia,
Y yo creo que en el país, en Europa, claro está que las administraciones públicas no pueden desbocarse en el gasto y sobre todo un gasto no productivo, porque yo creo que en Europa lo que ha sucedido en España no es que se haya gastado mucho, se ha gastado mucho y mal, o mejor dicho, se ha gastado sobre todo mal. A lo mejor un gasto importante, están haciéndolo en Estados Unidos, sirve para sacar de la crisis un país. De manera que nada menos que se va a poner a referéndum una filosofía o dos filosofías distintas de entender la economía, el mercado interior, etcétera, etcétera. Y eso tiene muchos peligros, porque no hay acuerdo en esa materia. Y más bien lo que está sucediendo es que de pronto nos encontramos con que en Europa ha habido una carta, como sabemos, 12 presidentes que le dirigen una carta al presidente de la Comisión y al presidente del Consejo Europeo en contra de las políticas de Mercosur. Y esa carta está ahí presentada, van a discutirla dentro de unos días cuando se reúnan, y vamos a ver a qué conclusiones se llega. Pero yo insisto en que el tema, aparte de que de fondo es muy importante, a mí me parece, yo creo que lo he dicho aquí en alguna ocasión, me parece que ha sido un error tremendo llevar a la Constitución española esa posición ideológica tan dramática que se ha llevado, ¿no? La Constitución española se ha caracterizado por ser un texto mucho más abierto, y ahí se ha cerrado bastante una concepción ideológica que no es ni siquiera mayoritaria y que puede ser fracasada. Pero al margen de esto, lo que me preocupa más todavía es que esos que dicen que hay que llevar a cabo políticas de estímulo, no dicen qué políticas de estímulo. Porque si no nos equivocamos en las políticas de estímulo, posiblemente creceremos y creceremos bien en algunas políticas de estímulo. Pero ¿en qué políticas? Ese es un tema que está ahí, era como la reforma laboral, ¿no? Hay que hacer la reforma laboral, pero nadie decía en qué consistía esa reforma laboral. Ahora, cuando se ha producido una reforma laboral, hay grandes enfrentamientos entre unos y otros. Una política de estímulos, sí, la política del ajuste puro y duro, esto parece que está fracasado. Pero ¿qué tipo de política de estímulo? Enrique, la política de estímulos es que cada uno cuenta la feria según le va. Entonces, según escuches a determinados gremios o sectores, la política de estímulos consiste pues en incentivar el coche eléctrico, o la política de estímulos consiste en un plan renove de edificios, o la política de estímulos. Es decir, al final, yo creo que mira, pero eso son políticas de estímulos muy discutibles. No, pero te digo, al final te digo que es que el confundir, es decir, los lobbies están y existen y funcionan, porque además esto es una manta corta, entonces si es desvestir un santo para vestir otro, si te tapas la cabeza, pues dejas los pies al descubierto, ¿no? Si tuviéramos un criterio empresarial y gestionáramos el país como si fuera una empresa, es decir, yo no he conocido ninguna empresa que haya tenido éxito en el mundo de los negocios por la vía estricta de recortar gastos. Lo que trata de hacer una empresa es facturar más y generar más riqueza. Es decir, como tú tengas una empresa y como tú fíes todas tus posibilidades de supervivencia y de éxito en el mercado a un recorte de gastos, oye, en un momento determinado seguramente hay que hacerlo porque necesitas disponer de más liquidez, o necesitas suprimir recursos que no son obsoletos, lo que quieras. Pero desde luego, como la estrategia se base únicamente y además es que normalmente hay un problema, y hay un problema adicional, que es que el recorte, igual que tú dices lo de los estímulos, también está el recorte. Es decir, ¿dónde estás recortando y dónde estás aplicando políticas de ajuste o de austeridad? Porque además se llama austeridad subida de impuestos. Es decir, no, hay que hacer una política de austeridad, con lo cual le sube a usted 7 puntos el impuesto a la renta de las personas físicas, de lo que se deriva que hay menos renta disponible, menos consumo, y al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos en un modelo en el que la barra libre del Banco Central Europeo sirve para que los bancos compren la deuda pública que están emitiendo los estados. Es decir, el sector productivo, que es el sector privado, no está recibiendo esa inyección de liquidez, porque el Banco Central Europeo no se está comportando como un prestamista de último recurso para la actividad productiva, se está comportando como un financiador de ese leviatán, que es un Estado que cada vez va... Como tú sabes, lo está haciendo porque como el Estado quiere reducir el déficit y la deuda, pero claro, es que sigue emitiendo deuda y se sigue considerando segura por los inversores. Porque tienes al Banco Central detrás. Porque tienes al Banco Central detrás que está dándole a la máquina. No, pero no solo dándole a la máquina, sino que además tienes una cosa que es peor, que es la idea de que la capacidad de contribución, es decir, de impuestos, es ilimitada.
Ahora está el céntimo, además como le ponen apellidos a las cosas para ver si cuela mejor, con que tú le pongas verde a algo ya parece que el céntimo verde, el euro ecológico, la tasa no solidaria, tú ponle un apellido de estos que así muy de alternativo y verás cómo parece que la cosa es mucho mejor, ¿no? Todo lo que lleva lo de es como lo del comercio justo, no, esto es el impuesto justo, no, mire usted, o sea, déjese usted de tonterías, usted tiene una política económica fracasada desde hace mucho tiempo y lo que hay que hacer es cambiar el modelo. ¿Y el modelo cómo se cambia? Pues justamente centrándose en la producción y mucho menos en otros elementos, ¿no? Yo quiero decir una cosa, bueno, dos ejemplos muy claros. Digamos el plan E. ¿Cómo se asignan recursos al plan E y para qué sirve el plan E? Un horror. ¿Y por qué se tardó 3 años en dotar al ICO para que diera circulante a las empresas? Pues eso es tan alucinante. Eso fue un error garrafal. Al final, vamos a ver. Si tú das hubo dinero, paz social, o sea, dinero... yo insisto en que el partido socialista o el gobierno socialista al menos mantuvo la paz social durante unos años. Se está manteniendo ahora también la paz social. Ahora también porque hay continuismo en los mecanismos solidarios. ¿Pero qué es la paz social? ¿Que los sindicatos no montan manifestaciones? No, la paz social quiere decir que tú estás atendiendo prácticamente toda la población desocupada, tiene sistemas de subsidios. Pero lo que no puede ser es que des dinero a empresas o, digamos, iniciativas que no tengan renta. No, eso está claro. No, pero es que es obvio. Eso fue un error. El cuerpo de animadores callejeros, ¿no? ¿Por qué no concretamos esto que estábamos diciendo? Que es, efectivamente, si uno solo hace políticas restrictivas, el ejemplo de la empresa es clarísimo, puede crear la ficción de que empieza a ir mejor, pero lo que hay que hacer es abrir nuevos mercados, tener un nivel de productividad más elevado, innovar, etcétera. Y apoyar, claro, y que los bancos empiecen a ayudar. Si los bancos no se les da por el Banco Central Europeo, ni por los estados se les está dando dinero finalista, es muy grave, porque lo que hacen los bancos es ir, como hace cualquier hijo de vecino, al mejor beneficio, claro, a lo más rápido. Compro deuda, he pagado un 1%, saco el 3% comprando deuda, he hecho un negocio redondo. Pero los bancos lo que están haciendo, perdón que te interrumpa, lo que están haciendo es lo que se llama el margin call. Sí. Toma pasta para mantener tu posición abierta. Sí, y ese dinero se queda ahí y no sale. Mario Draghi quería que ese dinero saliera, quería que con esta mega inyección el dinero llegara a la economía real. Yo no sé si Mario Draghi de alguna manera puede obligar a los bancos europeos a hacerlo. Mira, solo podría obligar, es decir, por eso es tan importante que haya políticas fiscales unificadas. Es decir, al final, los estímulos sobre dónde se fundamentan principalmente. En el caso de las economías modernas, en una política fiscal adecuada. Es decir, si tú, por ejemplo, dices que una empresa que amplíe capital va a tener un beneficio fiscal, seguro que vas a captar muchos más recursos que si esa ampliación de capital Ahora, la pregunta que hacía Marta, que es pertinente, es decir, puede, sin duda alguna hay mecanismos, tanto del Banco Central como la Autoridad de Supervisión de la Banca en Europa, como la Comisión. Es decir, hoy hay mecanismos ya que permiten que tú establezcas un crédito, una fluidez, una liquidez. Eso es. Una liquidez. Presta un particular, abre oficinas del Banco Central Europeo. Claro, porque tú puedes exigir a la banca, tú puedes exigirle tanto desde la Agencia de Supervisión como la Comisión, como el Banco Central Europeo, tú puedes exigir a los bancos unos ratios de inversión determinados. Pero si los bancos realmente están teledirigidos totalmente por las instituciones europeas. ¿Quién le puede pedir Enrique, voy a decir algo que parece... Nadie puede pedir nada más que al Banco Central Europeo lo va a la banca. Va a sonar... Entonces, ¿cómo puedes llegar a ese recurso si no pero puedes...? Fíjate, el modelo va a sonar esto totalmente anatema y además desde una perspectiva liberal más todavía. Es decir, ¿qué se hizo en España en los años 60? Banco de crédito local, Banco de crédito a la construcción, Banco de crédito industrial, Banco Hipotecario de España, lo que luego fue Argentaria. Bueno, lo que Banco fue la banca Exterior oficial de España. La banca Entonces, oficial. ¿cuál era el papel que tenía la banca oficial? No era una competencia desleal con la banca privada. Canalización de recursos públicos a sectores que era, tenían interés en definitiva, y que fue muy positivo, la figura de un prestamista de último recurso. Es decir, al final, tú tienes un sistema, es el que es. Podrá ser mejor, podrá ser peor, habrá alternativas, pero es el que tenemos ahora mismo. ¿Y qué es lo que hace falta en este momento? Pues que un señor que tenga una idea empresarial, encuentre financiación. ¿Y por qué no encuentra financiación? Pues lo has explicado tú antes. Es decir, un banco, ante la seguridad
que le da tomar dinero prestado del Banco Central al 1% y prestárselo al Estado español al 4%, al 5%, sabiendo que lo va a recuperar porque tiene además el Banco Central detrás, es que sería tonto si no lo hiciera. Claro. Si tú no le impones que tenga que gastárselo de otra forma, porque es le que impones si no, unos ratios... ¿qué diferencial tienes que obtener de una financiación privada para que te compense asumir el riesgo de la posible insolvencia de un emprendedor? Para empezar tienes que tener la imposición. No hace muy fácil. Porque lo otro, es decir, tienes que sacar a veces hay que sacar del mercado. Es decir, pero si es que, Enrique, el problema de sacar del mercado es que las intervenciones en precio generan o escasez escasez y mercado negro. Intervenir en el precio, me refiero a intervenir en el crédito. En situaciones no se están atreviendo a intervenir en el crédito, pero algo van a tener que hacer, porque estamos ya 3 años, desde 2008, adoptando decisiones que no dan fruto ninguno. Y nos encontramos ahora de pronto con que este año va a haber recesión casi en todos los países de la Unión Europea. Ese es el fruto de las políticas llevadas a cabo desde 2008. Luego es un fracaso. Yo diría una cosa más. ¿Y por qué no se imprime más papel? Porque no se está imprimiendo el Banco Central. Pero, vamos a ver, ¿por qué no se pero de otra manera? Tienes ejemplos como el de la República de Weimar. Ese es el peligro. Pero ha sacado 180.000 más. Claro. Sí, pero solo hay que hacer una comparativa de cómo ha salido Estados Unidos y cómo ha salido Europa. Actual y la situación de Estados Unidos de los últimos 3 años. ¿Sabes por qué no hay que imprimir mucho papel moneda? Porque el problema que tú tienes es que tú sabes cuando empiezas a darle la vuelta a la manivela, pero no sabes. Es decir, al final está la tentación. Eso debe ser como la heroína, ¿no? Es decir, que el que ya se engancha a imprimir papel moneda, por eso, es decir, uno de los aciertos de la Unión Europea fue tener una autoridad monetaria central, porque si no, en esta coyuntura tendríamos una carrera armamentística a ver quién es el que devalúa más. ¿A quién le interesaba tener esa política monetaria? A los alemanes. No, bueno, pero ¿por qué han sufrido la República de Weimar y han sufrido las consecuencias de una hiperinflación? Claro, entonces, el alemán, lo mejor que tenían los alemanes y de lo que más orgullosos se han sentido después de la Segunda Guerra Mundial era de un elemento que se llamaba el marco, que era una moneda estable, segura y con una autoridad, el Bundesbank era una autoridad monetaria que funcionaba, que tenía en la cabeza grabado a fuego el control de la inflación y decía, mire usted, ya puede arder Troya, se puede caer el mundo, pero a mí no se me dispara la inflación, porque ya sé lo que pasa en este país cuando tengo una inflación y la gente tiene que llevar en carretilla los billetes para poder comprar. Y cuando España interesaba un tipo de interés alto, Alemania lo tenía al 1, la verdad hace 5, es que 6 o 7 años. Claro, pero es que son los ciclos. El Banco Central está controlando la inflación. Eso es porque si España la retira en el crédito y está haciendo algo más. El Banco Central está está controlando la inflación. Exacto. Y eso es importantísimo. Que es muy importante y además haciendo un papel que realmente no le corresponde, pero que tiene que hacerlo porque los líderes europeos han sido incapaces de crear los instrumentos para hacer lo que hace el Banco Central. Y porque la crisis lo exige. Pero claro, si no es finalista el dinero, si el dinero que pone en circulación el Banco Central no es finalista o no es controlado, pues sucede lo que estamos viendo que sucede. Que la posición de la banca española es la posición en relación con el Banco Central Europeo la más alta. Es que es absurdo. Que tiene la banca en Europa. Hablabas de adicciones, pero no estamos creando bancos adictos a estos manguerazos, a estas barras libres, porque esperemos que esta vez, a la segunda, sea la definitiva, no haya una tercera. Porque si no los riesgos va a pasar aquello de entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Es decir, al final, cuando se analicen las responsabilidades y corresponsabilidades, a lo mejor las culpas individuales puedes eximirlas, pero si sumas el conjunto de culpas individuales, desde luego a mí me parece que hay una irresponsabilidad colectiva ahora mismo en lo que es la generación de riqueza y la apuesta por la generación de riqueza, es decir, las estupideces estas de hacer reuniones cara a la galería hablando de la competitividad de la marca española. Mire usted, quien genera empleo y quien genera riqueza en España son pequeñas y medianas empresas. Es decir, el tejido industrial y el tejido empresarial en España son empresas de 4, 5, 6, 10 personas. ¿Y esas personas necesitan crédito? Pues porque necesitan financiar su circulante y necesitan que les paguen. Y aquí en España pues resulta que tú prestas un servicio, entregas un bien y hay una moda cada vez más amplificada y sobre todo muy extendida entre las compañías más grandes. Yo a usted le pago a 360 días. ¿Por qué? Pues porque le pago a 360 días, porque usted me va a financiar, porque mi negocio es financiero y usted se dedica a prestar, habla con cualquier suministrador o proveedor de una gran superficie y que te cuente
cómo son las políticas, es decir, si tú le quieres vender al Corte Inglés o le quieres vender a Carrefour, pues tienes que entrar por las vías de políticas financieras de estas compañías. El poder de mercado lo tiene en este momento el que compra, no el que vende. Es negativo. Es el proveedor el que financia, no la entidad. Veremos. Claro. Vamos a ver. Yo a lo que voy es una esta cosa. próxima reunión que dicen que siempre haya en tono de broma, y la definitiva reunión que se producirá de líderes europeos dentro de 4 días. Es como los borrachos que se van a tomar una copa, ¿no? La penúltima. Que se produce ¿no? todos los meses. La definitivísima reunión. Eso es como el partido del siglo o la boda del siglo, ¿no? Que todos los años hay 6 o 7 bodas. Aquí cada mes siglo. tenemos una reunión definitiva, pero que realmente, desgraciadamente, no pone fin a este problema que estamos teniendo. Y Alemania ahora empieza a ser afectada. Después de haber hecho que todos apretaran el cinturón, se da cuenta de que ahora no le compran. Los que le compraban no le pueden comprar. Y su exportación, el 60% depende de lo que compremos el resto de los europeos. Pero al final lo mismo va a pasar, es decir, si tú con las entidades financieras que se dedican a alimentar el Leviatán, ¿no? Llegará un momento en el que su propio negocio dejará de nutrirse porque no habrá riqueza pública, porque ya será tan imposible seguir esquilmando a los que producen que no podrá haber ya más impuestos, tasas, por mucho que dices, bueno, usted, renovar el pasaporte 1.000 euros y la gasolina, pues voy a tener un impuesto del 300%. Si te puede, o sea, inventar impuestos es lo más fácil del mundo. Descubrir hechos imponibles, qué casualidad, las comunidades autónomas tienen creatividad para todo, menos para generar riqueza y generar empleo. Eso sí, para inventarse un canon eólico, para inventarse un canon de las centrales nucleares en las comunidades autónomas que tengan unas centrales nucleares. Joder, si es que si inventaron un canon sobre la estupidez y ellos mismos fueran los hechos imponibles, estarían... Pero sobre todo lo que pasa es que las administraciones públicas sabemos que han solapado competencias unas a otras, que tienen, hoy destacaban, creo, en una reunión, el secretario de Estado de Exteriores estaba contando que en alguna ciudad, por ejemplo, americana, hay hasta 10 o 11 o 12 oficinas comerciales de distintas comunidades autónomas, en fin, cuando eso se podía simplificar. En fin, hay muchas cosas que reformar en la administración, que es otro de los temas que siempre hablamos, siempre dice todo gobierno que llega al poder que va a afrontar la reforma de la administración. Y nunca lo hace. Pero es lo mismo que los que hablan de privatizar, los que hablan de privatizar las televisiones. ¿Cuántas veces has oído al gobierno del Partido Popular que iba a privatizar las televisiones públicas? Y decía, no, es que hay una ley que no. Pero si tienes ahora una mayoría parlamentaria suficiente para modificar la ley y para cerrar todas las televisiones autonómicas. Yo no estoy de acuerdo. Pablo, vamos a dejar hablar a Pablo. Sí, por supuesto. Sí, al final estoy aquí en el pim pam pum. Sí, estás en medio. A ver, yo vuelvo un poco a lo de antes. O sea, al final hay que buscar el retorno de la renta y el retorno de la inversión. Pero si tú inviertes para algo, más que gasto o contención del gasto, es en la búsqueda de la inversión. Visto desde el punto de vista empresarial, si se asignan recursos a lugares donde no va a salir nada porque se ha pintado la verja un cementerio, pues ¿para qué vamos? Démonos cuenta que lo que han sido los municipios, que tienen todos un centro cívico, un centro para mayores, un campo de fútbol fenomenal, con hierba artificial, que ya me hubiera gustado a mí jugar en él, y un montón de cosas que dices, pero bueno, ¿y esto qué es? Donde nadie juega al fútbol. Donde nadie, bueno, sí juegan, pero juegan muy contentos, pero que al final dices, pero no nos merecemos. ¿Somos capaces de pagarnos todo esto? Que estamos ahora sufriendo el resacón de haber tenido dinero barato hace 5 o 10 años, porque a Alemania le interesaba, porque tenía un problema con la unificación y porque quería crecer y crecer y crecer y darle marchamo a su economía, cuando en España lo que no necesitamos era precisamente dinero, ni que nos estuvieran regando con crédito blando, que fue un fenómeno global, ¿de acuerdo? Pero al final lo que estamos es sufriendo una resaca de crédito global, un problema europeo fundamentalmente marcado por una política muy diferente a la alemana, a la española, y estamos donde estamos. Retorno, pues el otro día lo dijo Nadal, dice, yo lo único que puedo proponer es sufrimiento y espíritu de sacrificio, ¿no? Y dice, mi propuesta es esforzarme, ser positivo y tirar para adelante, ¿no? Yo estas Navidades en la empresa dije, mire, el año 2012 va a ser fenomenal. ¿Por qué? Pues porque hay que planteárselo de esa manera, a mal tiempo una cara. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues ayudar de la manera que se pueda al Estado, a los pequeños empresarios y a los ciudadanos, pero sobre todo, ¿cómo? Pues dando los recursos que tengan un sentido, no dándolo a Ciudad Real o a Castellón en un aeropuerto fenomenal que no vale para nada. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido. Entonces, lo que habrá que hacer es, ahora bien,
también habrá que tapar las hemorragias. ¿Has visto, Lo estamos desangrando. ¿Has visto que haya habido algún cierre de un aeropuerto de los que pierden dinero, salvo el de Ciudad Real, que tenía iniciativa privada? ¿Has visto algún otro aeropuerto que haya cerrado? Y AENA habría que ver sus cuentas, ¿no? No, AENA tiene buenas cuentas. La gestión parece que AENA tiene un déficit importante de inversión. Como Renfe y Adif, claro, o sea, en el momento en el que haces el está. truco del almendruco. Claro. Y pero sacas, la gestión dices, es una gestión muy buena, la gestión de AENA es muy buena. Pero en la línea de Pablo, entonces, ¿en qué queda? ¿Cuál sería un poco, yo creo, al menos mi conclusión siempre de hace ya mucho tiempo es, hay que animar al gobierno a que conciba políticas de estímulo, pero bien orientadas. De acuerdo, que siga con el ajuste, que siga siendo más puritano en el gasto, que ajuste más, porque también lo que decía Hermenegildo, es decir, el problema no es ya que se ajuste, sino que tampoco tenemos claridad, no se nos ha hecho un mapa y se nos ha explicado dónde se está ajustando y por qué se está ajustando ahí y no en otras partidas presupuestarias. Pero recortes en sanidad y en educación sí, ya están empezando. Esas son las que menos tenían que haberse practicado a lo mejor. Y en investigación la que menos. A lo mejor habría que haber dicho en investigación, en vez de reducir gasto, vamos a incrementarlo. Porque está demostrado que a medida que se incrementa más el gasto, es decir, la inversión en investigación, el futuro del país es mejor. No hay más que ver lo que pasó con Corea. ¿O es que Corea del Sur estaba en peores condiciones que nosotros cuando ingresamos en la Unión Europea? Corea del Sur estaba en peores condiciones que Corea del Norte, cuando se produjo la guerra de Corea. Mucho peor que nosotros cuando ingresamos en la Unión Europea. ¿Qué hicieron? Y siguen haciendo una inversión extraordinaria en I+D+I y con ese resultado tan espectacular que tiene Corea del Sur. Pero la inversión en educación no significa educación ineficiente, y ese mantra consistente en que la educación pública o de titularidad pública es de por sí buena. Es decir, no mire usted, si el acceso universal a una educación de calidad no requiere la titularidad pública de las instalaciones ni la gestión pública. En España ha habido un bachillerato excelente, la generación anterior a la nuestra, o probablemente la anterior a la anterior, probablemente esa tontería que decían que la generación de ahora era la mejor preparada de la historia de España, y la mejor preparada de la historia de España probablemente los que hicieron la reválida y los que tenían los exámenes de ingreso a las escuelas de ingeniería. Y esa educación se ha fundamentado en maestros vocacionales y en una apuesta por el mérito y por el esfuerzo. Es decir, es que sacar buenas notas no es facha. Y ser bueno no es facha. Ahí tienes que ir al estado de opinión. O sea, tú realmente crear una buena política educativa es crear un estado de opinión que haga a la gente estudiar. Yo el otro día hace ya tiempo vi un reportaje sobre Corea. El bachillerato de la excelencia, ya todo el mundo criticando a Esperanza Aguirre porque es una cosa elitista. De establecer distinciones, se trata de que, pero yo creo que lo que es importante remarcar en el tema educativo y de investigación, se trata de esforzarnos más, no de sufrir, y tú decías bien. No se trata de llevar a la población la imagen de que tenemos que sufrir, no. Es que tenemos que esforzarnos. Esforzarse no es sufrir necesariamente. Pero lo decía Soraya Sáenz de Santa María. Yo cuando la he escuchado esta mañana aseguraba que la ciudadanía iba a entender todos estos recortes. No, yo desconozco si la ciudadanía los entiende. Yo creo que si se plantea mal, si se dice que hay que sufrir, no. Hay que esforzarse más. Esforzarse y en las direcciones adecuadas. Y eso tiene una gran satisfacción también personal. Yo quiero esforzarme por mi país. Pero no puedes hacerlo todo vía impuestos, ese esfuerzo, ¿no? No. Eso choca con la política de pasar con 4 asignaturas suspensas. Ya, pero todo eso hay que erradicarlo y eso hay que cambiarlo. Es que es tan obvio. Sin duda alguna. Quedan 2 minutos antes de despedirnos. Bruselas le ha pedido a España, más datos. Quiere saber por qué esa desviación del déficit en 2011 es del 8,51% y quiere conocer los presupuestos. No le vale que sea a finales de marzo, le da 2 semanas de plazo. Esas son las condiciones para negociar esos objetivos de déficit. ¿Sería beneficioso o todo lo contrario que Bruselas abriera la mano con ese déficit? ¿Va a volver a disparar las primas de riesgo? ¿Va a volver a poner al Estado español en entredicho o son todo beneficios? Bueno, hay riesgos. Un minuto tienen. Muy brevemente, riesgos y beneficios, y cosas positivas y negativas, como casi todo. Una de cada. Una positiva, y es que eso obligaría a un menor esfuerzo, por tanto a menor contención del gasto y favorecer un poco el crecimiento en la medida de lo posible si se orienta bien el gasto. Negativo es que efectivamente eso produce una impresión bastante poco positiva de nuestro país, porque hemos superado con creces los compromisos que tenía el gobierno anterior. Pablo. Esto es una negociación. Te retiro para luego darte un poquito, ¿no? Yo creo que vamos buscando el término medio.
¿Hermenegildo? Yo creo que también es una puesta en escena, ha sido sacar unos datos que se conocían desde hace tiempo en un momento oportuno, después de haber tomado unas medidas oportunas, pues para conseguir una flexibilización en el esfuerzo. Señores, muchísimas gracias a los tres, nos escapó el tiempo, espero verles muy prontito. Señores, vamos a hacer una breve pausa, vamos a actualizar la información y enseguida estamos de vuelta.